En el anterior video estábamos viendo el tema de cuantificación de los virus y habíamos dicho en este caso cuando se trabajan las bacterias o virus de bacterias es relativamente más sencillo porque pues el hospedero no es difícil de cultivar, ¿no? En cambio con otros virus, sobre todo animales, pues la cosa se va complicando un tanto, ¿no? Porque habrá que acudir al cultivo netamente, tal vez en el mismo hospedero o en algunos componentes celulares, o lo que se está trabajando mucho más hoy día, el cultivo de células, ¿no? En el texto ustedes van a ver que se menciona todo aquello, ¿ya? Y obviamente la cuantificación en general no decíamos no es de lo más precisa en cuanto a los entes, ¿no? O a los complejos macromoleculares, como hemos definido a los virus, de poderlos contar, como por ejemplo las bacterias, que físicamente podemos contar cada una de ellas, porque, bueno, lo podemos hacer conteo, por ejemplo, en cámara, ¿no? Una cámara de Neubauer, calculando el número de cuadrículas que vamos a contar para que estadísticamente sea significativo, ¿no? Eso con las bacterias. Obviamente ahí vamos a contar tanto bacterias muertas como bacterias vivas, ¿sí? También se han normatizado métodos de turbidimetría para poder acercarnos mucho al número real. En el caso de los virus, decíamos, es un tanto diferente, ¿no? Porque hay un factor que se llama el número de infección. Recuerden, número de infección. Que es la cantidad de virus, ¿sí? O la proporción de virus hospedero que es necesario para infectar. Les decía, por ejemplo, un bacteriófago 1 a 1 no es siempre cierto, ¿no? A veces se necesitan más virus que bacterias, 10 veces más virus que una bacteria o 100, etcétera, ¿no? Entonces eso llamamos número de infección, ¿sí? Obviamente los conteos directos de los virus no es posible, ¿no? Salvo que dispongamos de microscopía electrónica, qué sé yo, que podamos observar directamente la cantidad de virus que pueda haber, ¿sí? Bueno, habíamos visto ya el método en las bacterias, ¿no? Que era el del método la doble capa de agar, ¿sí? O método sándwich también se llama, ¿no? En el que un agar caliente, ¿sí? Normalmente un poco más de 50 grados centígrados, en él se vierte en una dilución apropiada de bacterias para que nos dé un cultivo en césped, ¿sí? O pasto, ¿ya? Y la dilución también del fago, como para que podamos contar adecuadamente el número de placas, ¿sí? Obviamente esto requiere un trabajo previo, ¿no? Para normatizar generalmente la dilución de células bacterianas y más aún la dilución de los fagos, ¿no? Entonces se mezclan ambos rápidamente y se vierten sobre la placa Petri, que ya tiene previamente una capa de agar, ¿no? Entonces se hace una segunda capa, ¿ya? Sándwich, dice, no, en realidad sándwich son 3 capas, ¿no? Usualmente, ¿ya? Bueno, pero vamos a respetar el nombre, ¿sí? Y en ese agar, ¿no? Que obviamente la distribución es más homogénea que cuando rastrillamos bacterias, porque es una mezcla que se puede hacer muy bien, sobre todo con un vortex, ¿no? Entonces uno procura, ¿no? Que poder contar un número de placas, de calvas, ¿sí? Adecuado para, por los factores de dilución, poder averiguar cuántos virus tenemos en el tubo original, ¿no? No podemos decir en el cultivo original porque no estamos cultivando, ¿ya? Esto también les puedo contar yo que alguna vez lo usábamos, no tanto para contar, ¿no? Es más, por ejemplo, teníamos un set nosotros para tipificación de streptococos, una batería de streptococos muy bien conocidos, tipificados, etcétera.
y un set de bacteriófagos de Streptococcus también muy bien tipificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos, si no me equivoco, 20 serotipos de Streptococcus y unos 12 o 13 tipos de bacteriófagos, ¿no? No todos se infectaban, o sea, no los 13 infectaban a los 20, sino cada uno de esos Streptococcus era infectado por un set, por un número conocido de tipos de fagos, por decir algo. El Streptococcus número 1 era infectado, ¿no? Es decir, se podían observar estas calvas con los bacteriófagos, por decir algo, 1, 3 y 5, ¿no? Entonces así eso iba variando. ¿Para qué servía ese método? Para tipificar Streptococcus wild type, es decir, libres, ¿no? de pacientes o de algún origen natural, digamos, ¿no? Entonces llegaba la muestra, ¿sí? Se cultivaba el Streptococcus de esta manera, ¿no? Se hacía la dilución adecuada y se le echaba una cierta dilución de fagos, ¿no? Obviamente había que probar todos los fagos, ¿no? Entonces se veía cuáles de ellos producían estas calvas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, por decir algo, ese Streptococcus wild type era infectado por el bacteriófago 1, 3 y 5, entonces nosotros ya sabíamos que el Streptococcus era el número 1, ¿sí? Correspondía al serotipo número 1. Obviamente es una técnica de hace muchos años, pero que en su momento tuvo cierta vigencia, ¿no? Ustedes saben que en bacteriología uno de los mayores problemas y donde se ha invertido mucho tiempo e investigaciones en tipificar las bacterias, ¿no? Entonces era un método alternativo al clásico, ¿no es cierto? Es decir, a los métodos bioquímicos, que obviamente ambos ya de repente han dejado de ser muy aplicables, ¿no? A pesar que los métodos bioquímicos, etcétera, son siempre el gold estándar en la bacteriología, ¿no? Pero hoy día más se acude a los métodos moleculares, ¿no? Es decir, la secuenciación principalmente para la tipificación incluso más rápida de las bacterias, ¿sí? Y obviamente este método, además de podernos ayudar a ver a qué Streptococcus correspondía la muestra, ¿no? También lo usábamos para mantener, ¿no? un stock de fagos, ¿no? Entonces lo que se hacía es de vez en cuando, ya no una dilución, sino una buena cantidad de fagos se echaban directamente sobre la placa en la que ya se había colocado las bacterias, y obviamente teníamos un manchón grande, ¿no? ¿Sí? Ya no calva, sino una área muy grande donde no habían crecido las bacterias, porque ahí estaban los fagos, ¿sí? Entonces lo que hacíamos nosotros es lavar la placa, obviamente con absoluto cuidado en no contaminar. Se lavaba la placa y ese líquido se recuperaba, se centrifugaba y de esa manera se volvía a tener un concentrado de bacteriófagos, ¿sí? Bueno, algo parecido también se puede hacer con células animales, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, una muestra de unas placas, ¿no? de células, ¿sí? En un cultivo de tejidos, en la que también se han agregado una dilución adecuada de virus, ¿no? Entonces, obviamente, donde han caído los virus, pues vamos a observar que no hay crecimiento celular, ¿ya? O en su defecto también, de repente, sí hay crecimiento celular, pero de células que transformadas, si no son iguales que el resto, ¿no? Los virus han ocasionado algún daño celular que se expresa en la manera de crecer de las células en el cultivo. Es un poco extraño sí la fotografía, ¿no? Tal vez es relativamente antigua, porque normalmente esto no se suele hacer en placas Petri, cultivo de tejidos animales, ¿sí? No en placas Petri, sino unas placas especiales, ¿sí? Unos tubos con cuello largo, ¿ya? Unas placas que son también a la vez como una terminación de tubo con un cuello largo, ya me imagino que en sus prácticas de inmunología
nos van a conocer estas placas, ¿ya? Y ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de hacerlo en placa Petri o en estas placas especiales? La placa Petri es más adecuada para el crecimiento de bacterias, porque muchas veces no tiene un cierre absolutamente hermético, ¿no? Como el cierre es por la sobreposición de una placa de vidrio más grande que la otra, siempre hay resquicios, ¿no?, porque no son absolutamente horizontales, ¿no? Entonces, eso puede permitir, aunque obviamente no con mucha frecuencia, el ingreso de algún contaminante, principalmente hongos, ¿ya? Entonces, en bacterias no nos molesta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las bacterias hacemos la lectura de la placa al otro día, ¿sí? En 24 horas vamos a tener este resultado, ¿no? En cambio, este resultado lo vamos a ver en varios días, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los hongos, igual, ¿no?, en 24 horas no los percibimos a partir del tercer, cuarto día, ¿no? Entonces puede haber mucha contaminación en estos cultivos. En cambio, la otra placa, que es de cierre hermético, como una rosca, ¿no?, como una botella de gaseosa, ¿sí? Ya es más complicada la contaminación, ¿no?, o menos frecuente, ¿sí? Bueno, igual, ¿no?, en virus animales, y si no me equivoco, más aún todavía, es muy importante el número de infección, ¿ya? Entonces las placas, ¿sí?, o las calvas que nosotros vemos, en realidad no reflejan absolutamente el número inicial, sino nos da una idea de la infectividad del virus, ¿sí? Habrá que aplicar un método de visualización, o sea, del número de real para poder comparar, ¿no? Felizmente hoy en día se conoce de muchos virus cuál es ese número de infección, ¿sí? Bueno, bueno, aprovecharemos de hablar de algo que se maneja mucho, ¿no?, la carga viral, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, hasta cotidianamente en el resfrío, ¿no? Cuando nosotros nos resfriamos, usualmente 1 o 2 veces al año, ¿no?, lo hacemos generalmente por contagio, obviamente, ¿ya? Y depende mucho de la carga viral que recibimos, ¿no?, para el proceso de incubación, ¿no? Es decir, nosotros normalmente cuando empezamos a percibir los síntomas de un resfrío es que ya han pasado unos 2-3 días del momento de la infección, ¿sí? ¿Y qué ha pasado en ese momento? Lo que ha sucedido es que hemos recibido una carga viral pequeña, ¿no?, que ha infectado algunas células, ¿ya? Y pues se tarda un tiempo en que hay una proliferación viral como para que ya se manifiesten los síntomas, ¿no? En cambio, a veces sucede que de repente estamos muy bien y en la noche ya nos sentimos bastante mal, ¿no? Y si hacemos memoria es porque de repente hemos sufrido una infección violenta, es decir, alguien que descuidadamente pues nos ha tosido o estornudado muy cerca, ¿no? Entonces hemos recibido una carga viral muy grande que rápidamente empieza a infectar muchas células, ¿sí?, y obviamente se desata los síntomas, ¿no? Entonces, igual en este caso del coronavirus, ¿no?, porque están hablando tanto de la carga viral, ¿sí? Obviamente por la posibilidad de la infección, ¿no? Mientras una persona más virus lance al aire a través de hablar, de estornudar, de toser, etcétera, pues mayor es el problema, ¿no?, para las personas que se puedan contagiar. Y obviamente la carga viral también va a reflejar de repente la rapidez con que vamos a empezar a sentir los síntomas, ¿no? También se está hablando ya de la posibilidad de que, como ya han pasado bastantes meses en los que estamos en contacto cada vez más cercano con este virus, pues si hemos ido recibiendo pequeñas cantidades de carga viral
es muy probable que sin manifestar síntomas, sobre todo agudos, graves, ¿no? Ya estemos desarrollando una cierta cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la importancia también, aunque muchos hablan de que es relativo, ¿no? De determinar los portadores asintomáticos, ¿no? Que son verdaderamente el peligro, ¿no? En toda infección. Aquella persona que piensa que está sana y en realidad está infectada, ¿no? Y eso sucede no solo en este caso, sino en muchas enfermedades, ¿no? Como en el VIH, por ejemplo, o en el SIDA, ¿no? La persona portadora del VIH, la que no manifiesta los síntomas, es mucho más peligrosa que la persona que sabe o está desarrollando la enfermedad, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en este caso, ¿ya? Bueno, aquí el libro nos refiere a las características generales de la replicación vírica, ¿no? Ya han debido ver ustedes, y creo que alguna vez también ya hemos hablado nosotros de este fenómeno, ¿no? Perdón, aquí me olvido que hay una posibilidad menos invasiva en la pantalla, ¿no? Ya. Tenemos la partícula vírica, ¿no? Esto se entiende que es una bacteria, ¿ya? Una célula hospedadora. En las bacterias es muy frecuente que la partícula viral no penetre, ¿no? Porque la pared celular pues es muy compleja y hemos hablado de su composición, peptidoglicanos y si es gram negativa más aún, ¿no? Peptidoglicanos y otras moléculas lipídicas, glicoproteicas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace el virus es inyectar el material genético, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí están las etapas, ¿ya? La fijación, incluso algunos textos todavía incluyen una etapa anterior, ¿no? El reconocimiento, ¿ya? Entonces, digamos, punto cero, reconocimiento, ¿no? El virus, que es una señal, ¿no? Muy compleja, va a reconocer algún receptor que tenga la célula, ¿sí? Y recién se va a fijar, ¿no? ¿Sí? Se va a fijar, va a inyectar, ¿no? Cada penetración o inyección, va a inyectar el material genético y este material genético, ¿sí? Ya después veremos algunas particularidades de este proceso, pues dirige la síntesis tanto de más cantidad de material genético como de componentes proteicos, ¿no? Es decir, lo que van a conformar la cápside, ¿sí? Luego se produce el ensamblaje o empaquetamiento, ¿ya? El virus, o el material genético viral, perdón, penetra en la cápside, ¿sí? Este es un proceso muy complejo, ¿ya? No es, digamos, caótico, ¿sí? Sobre todo en los virus que son complejos, los que tienen cabeza, cuello, base, etcétera, tienen una secuencia muy específica de ensamblaje, ¿ya? Bueno, una vez que se produce ese ensamblaje, pues el virus, usualmente en las bacterias, procede a la lisis, ¿no? En la que realmente hay una ruptura de la célula bacteriana, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? De bacteriófago, ¿sí? Lo que observaron hace ya en los años 30, 40 y principalmente 50 en la década, fue que en un cultivo bacteriano ya con turbidez, ¿no? Normalmente la turbidez en un cultivo bacteriano se empieza a observar a partir de unas 10 a la 5, es decir, 100.000 bacterias por mililitro, ¿no? Entonces ya es observable un cierto grado de turbidez. Ahora, si pasa el tiempo, dejamos unas horas más, pues la turbidez va en aumento, ¿no? Ustedes saben, es el método de poder cuantificar bacterias a través de la escala de McFarland, ¿ya? Entonces, lo que observaron es que agregaban el virus, ¿no? Infectante, y en unas horas, ¿sí? El cultivo perdía esa turbidez. Es decir, si ustedes lo ven a simple vista, ¿no? Parece que no hubiera habido nunca bacterias ahí adentro, ¿ya? Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Dijeron, estos virus se comen a las bacterias, ¿sí? De ahí viene el nombre, bacteriófago, ¿no?
Obviamente no es cierto, ¿no? No se la come, la lisa, la mata, ¿ya? Entonces obviamente ya dejan de ser de un elemento, ¿no?, que provoca el efecto Tyndall, ¿no? Es decir, la, como digamos, la difracción de la luz, ¿no?, que es lo que nos da la apariencia de turbidez, ¿ya? Entonces se pierde esa turbidez y obviamente el cultivo, el medio de cultivo parece que nunca hubiese sido infectado, ¿sí? Bueno, esta curva que vamos acá, la curva de multiplicación viral, ahí la vamos a poner al medio, ahí está, un poquito más, ya, por ahí necesitamos ver algo de la del pie de cuadro, ¿no?, de figura. Bueno, como toda curva de crecimiento, ¿no? Claro, aquí no le llamamos crecimiento, no, le llamamos de multiplicación, porque no estamos hablando de un ser vivo, ¿ya? Entonces tenemos el número de individuos, número de virus en el tiempo, ¿sí? Obviamente se inicia la infección, ¿no? Se adiciona el virus y también hay un periodo no le llamamos de adaptación, ¿no? ¿Ya? En los seres vivos normalmente hablamos de adaptación, ¿sí? El ser vivo cualquiera sea una bacteria, pues tiene que adaptarse a los nutrientes, a la temperatura, a la fuerza iónica, al pH, etcétera, todo aquello que significa el ingreso, ¿no?, a un ecosistema nuevo. Para las bacterias también esto es un ecosistema, ¿no? Entonces para animales igual, ¿no? No vamos a pretender que dos ratones, macho hembra, pues a partir del primer minuto empiezan la reproducción, ¿no? Hay unos días de adaptación, primero al medio ambiente, al lugar de cautiverio, luego que la hembra pues ovule, ¿no? Entre en celo, que llamamos, ¿no? ¿Ya? Y eso sucede porque las hembras del ratón recién empiezan a ovular cuando hay la presencia del macho, ¿no? No es como otras especies animales donde hay un ciclo, ¿sí? Haya o no la presencia del macho. Las hembras ovulan periódicamente. En el caso de los ratones no es así, ¿ya? Entonces hay un periodo de adaptación, ¿no? En los virus se llama latencia, ¿ya? Los virus de latencia, y de repente, después de un tiempo, que tampoco es demasiado, ¿no? Pues depende del virus, ¿no? Normalmente con los bacteriófagos pueden pasar tal vez una media hora, una hora, ¿ya? Y de repente empieza la liberación de los virus, ¿no? Es decir, aumentar el número de virus, ¿sí? Pero ya no en forma exponencial, ¿no? En bacterias decimos, a ver, digamos, 2, ¿no? Que llegaron 2, aunque sabemos que no están así, ¿no? Normalmente las bacterias, para iniciar un cultivo, una infección, ya hemos hablado de esto, tenemos el término inóculo, ¿no? La cantidad de microorganismos que son necesarios para iniciar una infección, ¿ya? En algunas bacterias es relativamente alto, ¿no? Varios miles de bacterias no vamos a hablar de unidad de volumen, porque de repente las bacterias pueden venir sobre un soporte que sea un alimento, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar de mililitros, pero sí en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Cuando hay contaminación por bacterias en el agua, ahí sí podríamos hablar de repente bacterias por mililitro, ¿no? Pero normalmente hablamos de número, ¿ya? Sea la forma en que venga, ¿no? Por decir 10.000 bacterias, ¿no? Por ejemplo, para salmonela, para que se inicie un proceso de salmonelosis en una persona, se necesitan unas 10.000 bacterias, ¿ya? Esa es la cantidad. Hay otras bacterias mucho más agresivas, ¿no? Que tengan una capacidad de infección mayor, ¿sí? Por ejemplo, el Vibrio cholera, ¿ya? 10 bacterias. Con 10 bacterias. Por eso es que, por ejemplo, una epidemia con Vibrio cholera es pues muy rápida, ¿no? Porque es poca la cantidad de inóculo que se necesita para infectar, ¿sí?
Bueno, en el caso de los virus, esto no es exponencial, ¿sí? Esto es por el número de explosión. Ya habíamos dicho, ¿no? Si por ejemplo un virus infecta y prolifera dentro de su hospedero y libera 100 virus, entonces el número de explosión es 100. Entonces, ¿cómo va a crecer esto? Vamos a tener 1, 100, 100 por 100, 10.000. 10.000 por 100, ¿no? 10.000 por 100, 1.000.000, ¿sí? Por 100, 100 millones. Por 100, o sea, rápido, ¿no? Muy rápido. Es decir, en unas pocas generaciones, entre comillas, ¿no? Perdón, no sé qué pasó. En unas pocas generaciones vamos a tener una gran cantidad de virus. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso es que decíamos, cuando les decía, les contaba lo de bacteriófagos, que en unas horas el medio de cultivo parecía que nunca hubiese tenido bacterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la relación exponencial de crecimiento de las bacterias frente a la relación de explosión que tienen los virus, ¿no? A las bacterias les tomará varias generaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, ¿no? Necesitamos 18 horas aproximadamente, ¿ya? A 37 grados centígrados, ¿no? Donde Escherichia coli, en las mejores condiciones de cultivo, tiene un tiempo de generación de 20 minutos, ¿sí? Necesitamos unas 18 horas para alcanzar el 1000 de millón, es decir, 10 a la 9, ¿no? En cambio, con un virus, por ejemplo, que tenga un tiempo de explosión, un número de explosión de 1000, 1000, ¿sí? 1.000.000, 1.000.000.000. Tres, entre comillas, generaciones, ¿no? Digo entre comillas porque no es un ser vivo, entonces no podemos hablar de réplicas, tal vez un nombre correcto, ¿no? 3 réplicas virales para alcanzar el 1.000.000.000, ¿sí? De bacterias, de virus, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, recuerda, ¿no? Aquí la formulita número final de organismos 2 a la n, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde n el tiempo de generación, o el número de generaciones. ¿Ya? Aquí no aplica, ¿no? Tenemos que saber el número de explosión, ¿sí? Y multiplicar, ¿no? Si es 100, 100 por 100 por 100 por 100 por 100. Si es 1000, 1000 por 1000 por 1000 por 1000. Del coronavirus se está hablando de que algunas... hay mucha heterogeneidad en aquello, ¿no? En algunos artículos se ha hablado que el número de explosión de coronavirus sería superior a 1000, ¿no? Y en algunos otros artículos ha mencionado que sería hasta 10.000, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene otro factor de agresividad, ¿no es cierto? Aparte de la facilidad que tiene en contagiar, además tiene un gran número de explosión, entonces la infección se desata muy rápidamente, ¿no? ¿Sí? O sea, sobre todo en las personas que bueno, pues son muy susceptibles, las personas mayores, adultos mayores, personas con hipertensión, diabetes, etcétera, pues favorecen mucho este proceso, ¿no? Entonces, en unas horas, porque es así, ¿no? Nos dicen, está ya viendo hasta imágenes de personas que han muerto antes de llegar al centro de atención, ¿no? ¿Sí? Y los relatos dicen, no, pero si estaba bien nomás, ¿no? Y en lo que hemos llevado al hospital se ha muerto, es decir, imagínense, ¿no? La velocidad de esta infección, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en este periodo? Sí, este es el periodo que hay que analizarlo muy bien. Esto ya sabemos, lo que se multiplica, llega a un equilibrio, ¿no? Y bueno, pues si no se diesen las condiciones para que el virus se mantenga estable, pues no vamos a hablar de muerte, pero sí de desaparición de la partícula viral, ¿no? Entonces, aquí fíjense, hay un periodo muy particular
que no lo hemos visto nunca en los organismos vivos, ¿no? Cualquiera que sea, ¿ya? El periodo de eclipse, ¿sí? En este eclipse, ¿sí? Es un periodo en el cual, si nosotros tuviésemos la posibilidad de buscar, ¿sí?, al virus como partícula viral completa, es decir, con su cápside, con su material genético, y si fuese el caso con su envoltura, no lo encontraríamos, ¿ya? Es decir, ha entrado, ¿no? Por eso hay un periodo de absorción, que ya lo hemos visto aquí, o de reconocimiento, fijación, ¿no? Ha entrado, ¿ya? Y luego desaparece, ¿no? Desaparece, es decir, no hay la partícula viral completa. No sé por qué está haciendo eso mi computadora. Vamos, voy a ver después, ¿ya? Bueno, desaparece completamente, ¿no? Ahora, obviamente, si tuviésemos la posibilidad de buscar sus proteínas y buscar su material genético en forma particular, individual, ahí sí lo encontraríamos, ¿no? Pero no está armado, eso es lo que uno refiere, ¿ya? Por decir algo, entraron 100 virus y desaparecen, no están, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues acá, ¿no? Aquí volvemos a esto, ¿no? Están acá, ¿no? Entraron, ¿ya? Y están así. O sea, el material genético, ¿sí? No está encapsulado, no está nada, ¿no? Está libre ahí en el interior de la célula, y los componentes proteicos también, ¿ya? Entonces, por eso es que, perdón por el dedo, pero es más rápido, ¿sí? Por eso es que no encontramos, ¿ya? Y luego, obviamente, se empiezan a armar, ¿no? Entonces empiezan a armar y ya empiezan a lisar, ¿ya? ¿Sí? Pues se arman, maduran, lisan, qué sé yo, ¿no? Y ahí así podemos encontrar los virus, ¿sí? Bueno, eso bien, ¿no? Ese periodo de eclipse, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas molecularmente están sucediendo ahí adentro? Pues, fíjense, el material genético viral, además de tener que proliferar como material genético, es también el que va a codificar, ¿no es cierto? Ya veremos más adelante que algunos incluso en forma directa, sobre todo los virus RNA, pueden ser ya incluso el propio material genético, es el RNA mensajero, ¿no? O si son DNA, pues sintetizan rápidamente RNA mensajero. ¿Para qué? Para la síntesis de enzimas tempranas, ¿sí? ¿Qué harán estas enzimas tempranas? Pues lo que van a hacer es sintetizar enzimas que pueden destruir el material bacteriano, material genético bacteriano, pueden bloquear, no destruir, pero bloquear el material genético bacteriano, o tal vez son polimerasas, ¿no? Polimerasa. Obviamente uno siempre dice, el virus se apodera de toda la maquinaria celular. Sí, en general es cierto, pero a veces los virus llevan sus propias enzimas, ¿no? Incluso su DNA polimerasa, y incluso es más, su RNA polimerasa, ¿no? Y es más aún, por ejemplo, si fuese un retrovirus, pues necesariamente estas enzimas tempranas, ¿cuál será? Una de ellas, ¿no? ¿Cuál será? La transcriptasa reversa, ¿no? Que obviamente el hospedero no la posee, no la tiene, ¿ya? Entonces esa es la síntesis, ¿no? ¿Síntesis para qué? Para empezar a generar ácido nucleico, ¿sí? Y para empezar a generar proteínas de cubierta, ¿ya? ¿Sí? Y luego se sintetizarán enzimas que son necesarias para dirigir el proceso de armado, de ensamblaje, y obviamente enzimas que van a procurar la lisis de la bacteria, ¿sí? ¿Ya? Entonces son estas las etapas. Mucho ojo con este cuadrito, ¿ya? Les voy dando el dato, es prácticamente una pregunta segura de examen, ¿sí? Vamos a echarle un salto. La figura de esa curva de replicación era la 9,9, ¿ya? Y,
hablando de virus, mi compu está infectada. Vamos a saltar hasta la 9.15, ¿sí? Vamos a volver, después cuando veamos ya la 9.10, vamos a llegar nuevamente a la 9.15, ¿no? Pero para que no se vaya la idea, ¿no? Hemos dicho, hay una infección y hay un periodo de latencia. En ese periodo de latencia sobresale ese periodo de eclipse, ¿no? Y también dentro del periodo de latencia hemos analizado qué va sucediendo, qué se va sintetizando, ¿no? Y ahí hablábamos de las enzimas tempranas, ¿no? Luego, aquí vamos a ver con más detalle eso, fíjense, ¿no? Yo no sé por qué han puesto esto acá, la verdad. De repente hubiese sido más interesante tenerlo aquí abajo y aquí arriba, ¿ya? Pero bueno, vamos a respetar al autor, ¿sí? Se ha producido una infección, fíjense, minutos, ¿no? Aquí hablan de minutos, ¿sí? Obviamente, antes de que aparezcan proteínas tempranas, pues, por el tiempo, ¿no? Fíjense en el tiempo, aparecen el RNA mensajero temprano, ¿ya? RNA mensajero temprano, ¿sí? Que sintetiza, obviamente, proteínas tempranas, ¿ya? ¿Cuáles son esas proteínas tempranas? Principalmente para poder procurar, ¿no?, la replicación del DNA. ¿Sí? Usted es por tiempo, ¿no? Primero esto, después esto, y aquí vayan viendo en la escala, después aparece esto. ¿Sí? Una vez que ya se ha iniciado la replicación del DNA, del fago en este caso, están hablando del fago T4, ¿sí?, ya se empieza la síntesis de RNA intermedio, en el orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Intermedio. ¿Qué procura este RNA intermedio mensajero? Procura la síntesis de proteínas intermedias. ¿Cuáles son esas proteínas intermedias? Van a ser principalmente aquellas que codifiquen, ¿no?, las proteínas de cabeza, de cola, de placa. Cola nosotros lo hemos cambiado por cuello, ¿no? ¿Ya? Ya sé. ¿Sí? O sea, síntesis de proteínas que son estructurales. ¿Sí? Bueno, van las proteínas intermedias. Luego empieza la síntesis del RNA mensajero tardío, que obviamente va a codificar la síntesis de proteínas tardías, ¿sí?, que son aquellas que tienen que ver con el ensamblaje. ¿Ya? Les decía, un proceso muy fino, ¿sí? Tan fino, fíjense, tan ordenado, que es uno de los periodos en los que buscan antivirales, ¿no?, aunque, bueno, pues no hay demasiado éxito en antivirales, ¿sí?, los usan como sitios de acción de alguna posible molécula, fármaco, si tienen suerte en que se convierta, ¿no?, esa molécula que están investigando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, normalmente, ¿cómo podría funcionar esto, no? Digamos, un sitio blanco ideal sería buscar un fármaco que impida el reconocimiento del virus con su receptor, ¿no? Bueno, eso es un tanto complicado, ¿no? Habría que bloquear a los receptores para que estén ocupados y que cuando el virus llegue, pues no funcione, ¿sí? Algo como ejemplo que alguien planteó en el caso del coronavirus, como este virus reconoce al receptor de la angiotensina, ¿no? Un bloqueador de la angiotensina, por ejemplo, es el medicamento que se llama losartán, ¿ya? Entonces alguien dijo, bueno, a ver, de repente, si se administra losartán, ¿no?, se bloquean como tal los receptores de angiotensina, y al estar ocupados, pues no los reconocería el virus, que es el coronavirus, que es su sistema de entrada, ¿no? Bueno, ese era un artículo de hace algunos meses. Yo no he vuelto a leer algo parecido, porque que haya seguido
en investigación, ¿no? Bueno, pero como ejemplo vale, ¿no? Es decir, bloquear el receptor. Otro sería bloquear las enzimas de síntesis, ¿no? Del DNA fágico. Bueno, ahí es un poco problemático, ¿no? Porque hemos dicho el virus usualmente usa las enzimas del hospedero, entonces estaríamos bloqueando no solo la síntesis del virus, sino toda la síntesis de la célula hospedera, lo que obviamente puede procurar un daño, ¿no? En el caso de los virus que son retrovirus, es decir, los que pasan los que usan la transcriptasa reversa, pues es un sitio blanco ideal, ¿no? Porque la transcriptasa reversa, los eucariotes no la tenemos, ¿no? ¿Sí? Porque no la necesitamos. Entonces ahí sí no estaríamos afectando en nada a la célula hospedera, ¿no? Bueno, pero esa es una excepción, ¿no? Ahora, un sitio ideal, ¿no?, para bloquear al virus sería justamente el ensamblaje, ¿no? Impedir que el virus se arme, ¿ya? Y además que se arme en el orden específico, ¿no? No es así nomás. Vale decir, por ejemplo, para que las cabecitas, ¿sí?, se unan al cuello, al cuello, ¿ya? Ya tiene que estar todo esto armado, ¿sí? Es decir, no es posible que esté la cabeza, se le une el cuello y después las patitas y qué sé yo. No. Primero tiene que armarse esto, fijarse las patitas y recién una vez armado, recién penetra el DNA, el material genético, en este caso DNA, ¿no? Material genético al virus, ¿sí? Y recién se produce la lisis, ¿ya? ¿Cuánto lleva? 25 minutos. ¿Sí? Pero ustedes dirán, pero la bacteria lo hace más rápido, en 20. Sí, pero en 20 una bacteria produce 2 bacterias, ¿no? En cambio, un virus, si el número de explosiones es 1000, produce 1000, ¿no? Y mientras la bacteria ha pasado de 2 a 4 y de 4 a 8, el virus ya ha llegado al 1000.000.000. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan diferente la replicación o la curva de replicación de la curva de crecimiento bacteriano, ¿no? Acá en el texto ustedes van a encontrar mucho de algunos detalles de los procesos, ¿no? La fijación, ¿sí? Por ejemplo, acá están lo que llamamos los receptores, ¿no? Los receptores suelen ser componentes normales como proteínas, carbohidratos, proteínas, lípidos, lipoproteínas, etc., ¿sí? Estos receptores llevan a cabo funciones normales en la célula. No están hechas para recibir al virus. Su intención no era esa, ¿no? Eso lo dijimos el otro día. Acá dice un ejemplo. El receptor del bacteriófago T1, es un virus, ¿no? El T1, es una proteína del transporte del hierro. ¿Sí? O sea, su intención no era hacer que el fago T1 se vaya y lo reconozca, no. Esa proteína está ahí para transportar hierro en la célula, en la bacteria. Y en el fago lambda, el receptor PAT1, ¿sí?, es el que transporta maltosa, fíjense. ¿Sí? Igual que H1N1, ¿no? De donde el virus de la gripe H1N1. ¿Por qué se llama H1N1? Porque sus receptores son el receptor H, que tiene algo que ver con la hemoglobina, ¿sí?, y el N de la neuraminidasa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a eso se debe la fijación, ¿ya? Bueno, después van a ver todas las etapas, la penetración, etcétera. Aquí hay un gráfico de ya un detalle de cómo el virus inyecta el material genético, ¿no? Fíjense, esto es lo que llamamos el reconocimiento, ¿eh? Pues yo hice énfasis, ¿no?, en decir, no es lo mismo fijación, donde la espícula, estos pequeños como, ahí se ven, creo, ahí están, ¿no?, pequeños como espinas, ¿no?, ahí viene su nombre, espículas, ¿ya? Primero se reconoce por las fibras, patas, como quieran llamarle. Y después está la fijación, ¿no?
y después está la inyección. ¿Sí? Fíjense cuánto tiene que pasar el fago T4 en Escherichia coli. Tiene que pasar la capa de lipopolisacáridos. ¿Sí? Los peptidoglicanos, que son muy complejos, ¿no? ¿Ya? La membrana celular. ¿Sí? Recién alcanza el citoplasma bacteriano. ¿Sí? Bueno, aquí hay una tablita. Creo que con esto vamos a quedar. ¿Ya? Aquí hay una tablita que es un sistema de clasificación de los virus. Ya he dicho, el sistema de clasificación viral es muy complicado, ¿no? Porque puede haber virus muy relacionados, por ejemplo, en la fisiopatología que generan, ¿ya? Pero que no son ni parientes cercanos siquiera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis D, etcétera, pensamos que es un virus que ha tenido unas variantes, ¿no? Hacia una mayor patogenicidad, de repente, la D peor que la B peor que la A, ¿no? Pero no es la misma familia, no es el mismo virus, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace muy compleja su clasificación, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta clasificación de Baltimore se hace sobre el mecanismo de replicación que tiene el virus. Y esa clasificación, de repente yo hubiese puesto esta gráfica antes que esta, ¿ya? O sea, de repente era mejor saber qué es la clase A, la clase 1, la clase 2, hasta la 7, ¿no? Y después dar ejemplos, ¿ya? Bueno, pero vamos a respetar el orden, ¿sí? Por ejemplo, la clase 1. El de la clase 1 es son virus que tienen genoma de DNA, o sea, son DNA virus de doble cadena. Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? El fago lambda en bacterias, ¿no? El fago T4. En virus animales, el del herpes, que todos tenemos, ¿no? ¿Ya? Todos tenemos herpes. Nacemos sin herpes y en unos meses todos tenemos herpes porque todo el mundo tiene herpes. ¿Sí? Y cuando ya de bebés nos besuquean, la abuelita, la mamá, etc., a veces el papá, ya nos contamina, ¿no? De ahí en adelante, de vez en cuando vamos a hacer un ataque de herpes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por exposición al sol. El sol acompañado de la luz visible de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta altera el material genético, ¿no? Provoca dímeros de timina y eso hace que el virus prolifere, ¿ya? Después vamos a ver cuál es el citolítico, el ciclolítico, el ciclo lisogénico, y vamos a entender mejor, ¿sí? Entonces se exacerba, ¿no? Y después de un día de paseo todo el día al sol, ¿no? Aparecemos con el beso de la araña que decimos, ¿no? Justo donde el epitelio de piel cambia al epitelio de mucosa en el labio, ¿no? Ese borde muy fino, ahí aparece, ¿no? Porque ahí es donde normalmente prolifera o se exacerba este virus, ¿ya? Bueno, tenemos la clase 2, virus de DNA virus, simple cadena, ¿no? Por ejemplo, en bacterias el FIX174, ¿sí? Este FIX174 bien es un virus de bacteria que no tiene mayor consecuencia, pero sí es muy famoso, ¿sí? Porque es el primer virus que se logró copiar en laboratorio, ¿vale? Su genoma, ¿no? Estamos hablando de genoma, ¿ya? Como es un DNA simple cadena y corto, ¿ya? Pequeño, son los virus más pequeños que hay, ¿ya? Tiene un DNA de pocos números de bases, ¿ya? Entonces, por síntesis, como habíamos visto ya, esa síntesis química, incluso antes de la aparición del PCR, etcétera, ya se logró sintetizar completamente. Lo
Lo interesante es que ese genoma se introdujo en su receptor, ¿no? En la bacteria hospedera, y replicó a los virus. ¿Sí? Todo un suceso en su momento, ¿no? En animales pues nos dan el ejemplo del virus de la anemia del pollo. Bueno, RNA bicatenario, ¿sí? Raro, ¿no? RNA doble cadena. El Fi6, un reovirus, ¿sí? Obviamente, ¿no? Porque es RNA, ¿ya? Genoma RNA monocatenario, ¿sí? Sentido más o positivo, ¿sí? Fíjense, sentido más o positivo, ¿se acuerdan ustedes? Es prácticamente un RNA mensajero, ¿no? Entonces este virus cuando penetra, además ya puede dirigir inmediatamente la síntesis de proteínas, ¿no? Incluso sin necesidad de poder replicar su RNA. Pero obviamente el virus no hace eso, ¿no? Más se ocupa primero de poder empezar la síntesis de RNA, ¿sí? Más copias de este RNA que son a la vez material genético y además son RNA mensajero, ¿no? Eso lo vamos a ver acá con más detalle en el próximo video, ¿ya? Esta gráfica también es muy importante, ¿sí? Si ustedes se van de este capítulo por lo menos sabiendo muy bien las estrategias de replicación, pues nos vamos a dar por contentos, ¿sí? Bueno, un virus MS2 de la polio, ¿no? Que en su momento causó grandes estragos, ¿no? La poliomielitis, ¿ya? Obviamente ahora hay vacuna, ya son muy raros los casos de poliomielitis, ¿no? A pesar que creo que no hace mucho se reportó en una zona rural de Santa Cruz un caso de poliomielitis, ¿sí? Bueno, que hace unas décadas, épocas antes de los años 60, ¿sí? Era terrible, ¿no? Cuántos niños han quedado lisiados por el virus de la polio, ¿no? Genoma RNA monocatenario menos negativo, ¿no? Este sí no sirve directo como RNA mensajero. Tiene que hacer primero una copia de RNA positivo y de ahí hacer muchas copias de RNA negativo, ¿no? ¿Ya? Unas, ¿sí? No, perdón, para poder, porque ese es su material genético, ¿no? Y las copias positivas, pues le sirven como RNA mensajero, ¿sí? Ahí está, el virus de la gripe, ¿sí? ¿Ya? Que es muy variable, ¿no? Entonces se produce muchas recombinaciones. El virus de la rabia, fíjense, unos virus también más dañinos, ¿no? No solo para el humano. A ver, hablaremos un poquito de esto. Fíjense, el virus de la gripe no tiene demasiados hospederos, ¿no? Normalmente nos da gripe a los humanos, a los cerdos, a las aves, no sé si de algún otro animal más. Sí, en cambio, por ejemplo, a los animales, a los perros no les da gripe. ¿Ya? Eso alguna vez escucharon, ¿no? Mi perrito está resfriado. Sí, no es tan cierto, ¿no? ¿Ya? El problema es que puede pasar esos síntomas de un resfrío en el perro, más son de tipo de una infección bacteriana, ¿ya? Que puede rápidamente volverse una neumonía, ¿no? Y ahí sí es muy grave. Pero por ejemplo, el virus de la rabia, es pues de muchos hospederos, ¿no? A ver, ¿a qué animales les da mal de rabia? Prácticamente a todos los mamíferos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un virus muy antiguo, ¿no? ¿Ya? Porque los mamíferos pues son antiguos, ¿no? Y si les da a todos los mamíferos, ¿sí? Quiere decir que es de mucha antigüedad, ¿ya? Ahora, su origen, ya hemos hablado del origen, ¿no? Si es RNA, de repente, aquí la teoría de que se habría formado en la evolución
hacia un prebionte, ¿no? Cuando todavía ese prebionte manejaba material genético como RNA, ¿sí? Ahí sí tiene mucho asidero, ¿no? ¿Ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que es un desprendimiento celular, pues este desprendimiento celular ha sido muy antiguo, ¿no? Por eso es que tiene una amplia gama de hospederos. Además, el mismo virus, ¿no? ¿Sí? El virus de la rabia, del perro, del murciélago, de los roedores, o de etcétera, es el mismo. Por eso es que es tan peligroso este virus, ¿no? No hay cura, ¿no? Es decir, una vez que se desata la infección, pues ya es prácticamente irremediable, ¿no? Felizmente hay vacuna, ¿ya? Felizmente hay vacuna. Es decir, a pesar de ser un virus RNA, es muy estable, ¿no? Entonces, eso es muy favorable para las vacunas, porque como no hay cambios genéticos, pues la vacuna sigue sirviendo por mucho tiempo, ¿no? Bueno, genoma RNA monocatenario que se replica a través de un intermediario de DNA. Ahí estamos del retrovirus, ¿no? Es el principal ejemplo, el VIH. ¿Ya? Entonces el VIH es RNA, pasa a DNA, después cuando se hace una fase lisogénica, muy larga en este caso, y después pasa a una fase lítica, ¿no? Como RNA nuevamente. Y el raro, ¿no? El que les decía, el que le hace una etapa de, siendo DNA, ¿no? Se replica a través de un intermediario de RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que DNA no da origen a más DNA, sino pasa a RNA, y de este RNA, ¿sí? Recién se forma más DNA. ¿Sí? Bueno, eso está aquí un tanto resumido, aunque no lo vamos a ver así como cuadro, voy a ver la forma de poder hacer un poco como si fuese una pizarra esto, ¿ya? Para que podamos analizar caso por caso, con calma, cuál es el sistema de replicación o la estrategia de replicación de cada uno de estos virus. Ya váyanlo viendo a la próxima clase. Hay un error en este cuadro, por lo menos para mí que hay un error. A ver si lo pueden detectar ustedes. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar, casi una hora ya. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un cuarto intermedio porque el próximo martes no voy a grabar video para el miércoles. Bueno, si lo grabo lo voy a subir después, porque el miércoles es el examen, ¿ya? No se olviden, el miércoles a las 10 de la mañana es el examen, ¿ya? Yo les voy a través de Jimena, les voy a hacer recuerdo nuevamente, les voy a mandar el instructivo para el examen, las reglas del examen, ¿ya? Bueno, yo les recomiendo nuevamente miren la revisión de conceptos y las preguntas de repaso, ¿no? Para el capítulo de genética bacteriana. Bueno, ahí vamos a quedar.